reforma pensional, que a algunos les produce nervios. Nos comenta mucho oyente que no conoce de fondo, que no tiene de cerca los parámetros que contempla esa reforma pensional que entra a estudio en el Congreso de la República y que pretende sacar adelante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con nosotros un especialista, el doctor Oscar Iván Palacios, es abogado en materia pensional, analista con este tema muy actual de las pensiones. Doctor Oscar Iván, bienvenido a Troya Noticias, edición central. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Escuchemos bien tu nota antecedente donde dice que llena de nervios a muchas personas lo de la reforma pensional. Yo quisiera comentarle a usted que no llena de nervios. Nerviosos debemos de venir hace mucho rato los colombianos ante un fenómeno demográfico que se llama el envejecimiento de la población. Hoy 15% de los colombianos tienen más de 60 años y el 75% de ellos en edad pensional nunca tendrán una pensión. Eso sí ya no es para que nos llenemos de nervios. Estamos llenos hace rato. ¿Qué conoce usted, doctor Oscar Iván, de lo que contempla de la estructura que podemos extractar de lo que está planteando el gobierno en materia de reforma pensional? Se destaca procurar mejorar el esquema de cobertura. Ningún gobierno, y en la mayoría de los países la mayor dificultad, llegar al mayor número de personas en la edad de la vejez. Con los pilares se establecen varias condiciones. Un primer pilar solidario que equivale hoy a lo que es colombianos mayores, adulto mayor, que es un auxilio que venía en 40.000 pesos, con la pandemia se llevó a 80.000 pesos y se llevará mínimo a 2 millones de colombianos en 223.000 pesos. Eso no está acorde con lo que prometió el presidente Petro, que era un auxilio de 500.000 pesos para los no pensionados. Pues es entendible con las afugias fiscales y económicas, macroeconómicas presentes, seguramente futuras, porque son más los viejos cada día que no van a tener pensión. Y segundo, algo para destacar también de esta reforma, donde que se establece el monopolio de las pensiones otra vez en el Estado, como cuando existía el Seguro Social y Cajanal. Hoy, con la reforma, todos los colombianos que trabajen o coticen obligatoriamente estarán afiliados a Colpensiones. Se quite ahí militares, policías y maestros, 800.000 personas. De resto, todos los colombianos serán a Colpensiones, hasta los 3 salarios mínimos. Desde 3 salarios mínimos y 1 peso en adelante, todos los colombianos podrán seguir afiliados como un esquema complementario y obligatoriamente a los fondos privados para que le administren ese complemento de la pensión de vejez cuando cumplan los requisitos. Y un esquema voluntario. Toda persona que tenga capacidad de pago puede seguir consignando o adquiriendo paquetes pensionales voluntarios. El sistema semicontributivo, que no es otra cosa que los miles, por no decir los millones de colombianos que sí cotizaron. O sea, el sistema 1, pilar, los más pobres que no han cotizado o han cotizado menos de 150 semanas. Un auxilio que vale 6 billones de pesos en la etapa inicial al año. Fíjese, actualmente se gastan 2 millones en ese auxilio. Como se va a triplicar, son 6 billones de pesos. El segundo pilar es semicontributivo para aquellos colombianos que cotizaron entre 150 y 1.000 semanas y que generalmente por pobreza no alcanzaron a completar las 1.300 semanas de régimen hoy público o privado de régimen de fondos. A esas personas el gobierno también les va a dar un complemento, pensión no pensional, ya se llama un beneficio o un auxilio. Me parece que ese pilar semicontributivo, con el Guillermo, hay que mejorarlo importantemente. Sí. Si estamos hablando de justicia, estamos hablando de cobertura para que la gente no llegue en extrema pobreza en la vejez. Entonces, si Pedro Pérez tiene 800 o 1.000 semanas,
no se le pueden dar nada más los 223.000 pesos de primer pilar, sino proporcionalmente a una pensión mínima. Y más que va a estar enfocado en población pobre o vulnerable. Es un comentario por experiencia, porque lo que se trata de una reforma pensional es sacar más gente de la pobreza en la extrema edad de la vejez, después de los 65 años. Se destaca también una transición de 1.000 semanas. El artículo de este proyecto de ley es muy claro, que tenga 1.000 semanas, se le aplicará la ley 100, Sí. como venía. Hay unos impuestos que cada año en sus reformas tributarias, todos se van aumentando para las pensiones de más de 10 salarios mínimos, que no lo contempla ahí la norma directamente, sino con un porcentaje del 1% adicional. La transición de 1.000 semanas es sana. Yo hago este comentario por personas cercanas. Hay personas que a los 38 años, porque empezaron muy jóvenes, ya tienen las 1.000 semanas y han utilizado juiciosamente los 18, los 20 años. Yo diría que la ley 100 trajo una transición de 20 años. Usted cumple 1.000 semanas y tiene 20 años hasta que cumplió la edad. Ahí se pensiona. Eso también hay que manejarlo en las discusiones del Congreso. Se acaban a futuro, pero bueno, precisando de lo de la transición, si lo llevamos a un actuario aritmético, la verdad es que eso va a significar que tenga menos de 47 años de edad en Colombia, se le va a aplicar totalmente la reforma pensional. O sea, ese es como el esquema de la transición. Se acaban las pensiones privilegiadas dentro de 10 o 15 años. Ya el valor máximo de una pensión que otorgue Colpensiones va a ser del 80% de 3.000. Hoy los 3 mínimos valen 3.500.020 pesos. El 80% son alrededor de 2.800.000 pesos. Esa es la mayor pensión que va a pagar Colpensiones a valores de hoy. Hablando de 5, 10, 20 años. Comentario. De aquí va a resultar algo muy interesante. Sí, Colpensiones va a pasar, que hace una crítica durante años, lo he formulado. Colpensiones es una entidad seria, respetable, pero es lo que es, una pagaduría. Recibe 20 millones que llevamos nosotros los actuales cotizantes al año y el Ministerio de Hacienda le traslada 13 billones, son 33 billones. Y le quedan 500.000 millones para el funcionamiento. Colpensiones le paga a los 1.550.000 pensionados, no todos por vejez que no vendía, con lo que recibe al mes de los cotizantes, con lo que traslada el Ministerio de Hacienda. Eso es una pagaduría, por muy buena que sea y que ya cumplió 10 años. Se va a transformar en un verdadero fondo público de pensiones que va a manejar el futuro, la totalidad de colombianos, excepto los policías, militares y maestros. Y esto lleva una reestructuración profunda administrativa, donde el nivel de la junta directiva debe de ser mayormente técnico, que tenga unas calidades, unos requisitos, un direccionamiento tan estricto como lo tiene hoy la Junta del Banco de la República. Por último, si no hay trabajo formal, lo único que es verdad es que el primer pilar va a ser el 80% de los que vamos a llegar los colombianos en la vejez. Sí, doctor Oscar Iván, uno de los puntos que más ha generado polémica, controversia, tiene que ver con las personas no binarias y los transexuales. Dice la reforma del doctor Gustavo Petro que los no binarios recibirán su pensión con la edad menor, o sea, a los 57 años, y los transexuales según el género que tenga cuando haya completado las semanas. En un país en donde puesta la ley, puesta la trampa, ¿cómo garantizar que no se nos cuelen un montón de personas que digan a última hora que son no binarias para que logren la pensión a los 57 años? Es una pregunta compleja porque tiene que ver con las libertades de las personas en este mundo disruptivo. La verdad es que ya Colpensiones no tiene menos de 200 personas del mismo género
en pensiones de sobrevivientes, que es tan grave. No, eso no es grave. Grave es las mujeres o jóvenes o hombres jóvenes que se casan con los pensionados muy adultos, y eso sí va a romper las finanzas de pensionales en Colombia si no hay unos correctivos. Me parece que realmente es un tema complejo, que en últimas habrán argumentaciones teóricas, judiciales, de legistas, para que un juez de la República, ante una discusión, porque hoy precisamente un hombre que se siente mujer va a la registraduría, hace unos papeles y pasa a ser mujer. Hoy lo puede hacer sin la ley, declararse mujer, y tienen la obligación de darle la pensión a los 57 años, o viceversa. No se ve, pero si una mujer pasa a ser hombre, debería de ser a los 62 años, pero no lo hacen por eso. Me parece que es una discusión que no podemos dejar en lo ético y en lo moral, sino en lo real, que compete a los jueces de la República en un momento dado, para que no sea un signo de fraude al sistema pensional. Hoy les digo, no me preocupa tanto ese artículo que da tanto comentario, para tanta comidilla, los derechos de todo el mundo. Me preocupa es los viudos y las viudas jóvenes, que cada día aparecen más ante el riesgo de sobrevivencia. Hoy Colombia tiene 700.000 personas sobrevivientes. Dato curioso, 600.000 son mujeres que viven más, 100.000 somos varones, pero realmente hay mucho matrimonio, hay mucha unión de personas de 75 años con muchas de 28 años, y eso sí hay que ponerle más atención. Lo otro es interesante desde el punto de vista sociológico, político, pero si bien hecha la ley, hecha la trampa, deben de haber argumentaciones como una junta de calificaciones o un juez de familia o la justicia penal. Debe haber mecanismos para que esto no sea, para que todos no se quieran volver mujeres solo por ganarse 5 años de estilo pensional. Sí, es un problema que hay que ponerle todos los correctivos preventivos. Doctor Oscar Iván Palacios, con los muy buenos días, le habla Carlos Villota Santa Cruz. 2 temas. El primero, con la gran cantidad de reformas que el gobierno del presidente Petro presenta al Congreso en el tema pensional, ¿no sería oportuno hablar del fortalecimiento de la parte técnica en un tema tan delicado? Y lo segundo, acompañar esta iniciativa con educación y pedagogía, como usted lo ha venido haciendo durante décadas, y que hoy es más vigente que nunca su trabajo con su fundación y lo que usted hace desde la ciudad de Medellín, en el país y en el exterior. Sí, mi amigo Villota, muchas gracias. No sabía que estabas ahí en este momento. Un especial saludo. La verdad es que el problema de Colombia es real. La gente no está pasando por la informalidad. Hoy hay 24 millones de trabajadores en Colombia y cotizan 9. O sea, 14 no están cotizando. Y si no hay una real cultura, primero, si no hay una real coyuntura y estructura económica, que la gente tenga ingresos para cotizar desde muy joven, incluso así no sean trabajadores, no habrá sistema pensional que valga, y la anticipo. Y eso no se corrige estructuralmente. En 20 años, el 80% de los colombianos van a estar en el primer pilar, recibiendo un auxilio del gobierno porque no se pensionaron. En segundo lugar, realmente el aspecto técnico, o sea, la cultura del ahorro, ahorros en pensión, eso hay que abordarlo desde niño, con las alcancías, con las cuentas de ahorro, con conferencias, con estímulos para los jóvenes. Yo le doy un dato: ya tiene 4.700.000 personas. Los censos, no hay censo, pero hay muchas en el exterior. Muchos de ellos, por muy mal que le vaya una persona, España tiene 1.500 euros y podría cotizar en Colombia con 100.000 pesos para su pensión de vejez o para su salud, financiar el sistema colombiano. Solo 30.000 colombianos en el exterior no cotizan. Esto nos dice la cultura de la seguridad social. Colombia, solo 30.000 colombianos de 4.700.000 del exterior están cotizando, que podrían
hoy desde un clic, así como estoy conversando con ustedes. Y la parte técnica, tengo la seguridad que en la misma ley va a dar pautas y seguramente facultad al presidente para la estructura de gestión, para que verdaderamente la calidad técnica de las personas que la dirigen, pues, por cierto, no hay quejas de las actuales administraciones en estos últimos 11 años de vida de esta institución, sea de una fortaleza, de una pulcritud, de una vanguardia similar al del Banco de la República, porque va a ser la empresa más importante, junto o más que Ecopetrol después del Estado central. Entonces, eso es una cosa muy importante. ¿Cómo va a ser la organización de Colpensiones para manejar billones y billones de pesos presentes y futuros como garante del ahorro pensional colombiano? Doctor Oscar Iván, ¿cómo está el músculo financiero? ¿Cómo se verá fortalecido o no el músculo financiero de Colpensiones para, pues, recibir ese embate proyectado de 18 millones de personas que pasarán a Colpensiones? El músculo financiero es que tiene que estar tan organizado para manejar igual o mejor que los fondos privados. Yo vivo, Guillermo, de lo siguiente, como abogado litigante, independiente de lo que hago para la seguridad social de los colombianos, de pasar personas de los fondos privados a Colpensiones, que valga la pena destacar. Los fondos privados actualmente son muy buenos para las personas que coticen menos de mínimo y medio, porque en Colpensiones y en un fondo privado tendrán un mínimo de pensión y tiempo que coticen. En cambio, en Colpensiones necesitan 1.150 semanas más, 1.300 semanas. Pero de la persona que gana 8 o 10 o 12 mínimos o en un fondo, recibirá el 20%, mientras en Colpensiones recibe el 60%. Manejar 100, 200, 300 billones de pesos y lo que cotizan los colombianos, que es enorme, no son menos de 15 billones de pesos, 12 billones de pesos en mes, tiene que ser una estructura funcional muy grave, muy seria, para que sea una verdadera fondo que genere utilidad que le permita al Estado descansarse en el pago del primer pilar, que no se necesita ser ni un actuario ni un hombre muy profundo para decir el primer pilar es el que van mayoritariamente a abarcar los colombianos. ¿Y por qué eso es tan negativo? Porque los colombianos en un 64% hoy no están cotizando, y porque los colombianos están migrando, y porque las mujeres no están teniendo sino hijo ni los 2 hijos, y eso después de los 30 años estamos envejeciendo. Pues, un Colpensiones fortalecido, vigilado, con política de Estado, con el doctor Petro, que lo va a fundar como fondo público y que rebasen los presidentes, pero que sean intocables para los futuros gobiernos en su política de garantizar los recursos de Colpensiones en el mercado bursátil, en los préstamos, en las utilizaciones, como hacen los fondos privados, con mayor celo, porque es público. Pues, doctor Oscar Iván Palacio, le vamos a seguir invitando porque esto requiere de mucha pedagogía e ilustración, y nadie mejor que usted para ayudarnos a contextualizar sobre lo que se contempla en materia de reforma pensional en nuestro país. Abogado y analista en el tema pensional, experto además. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Don Guillermo, muchas gracias a usted, a todo su equipo, a mi amigo Villota y todo, pero quiero dejar un mensaje. Sí, señor. Si usted ya cumplió, está en un fondo privado o está en Colpensiones, no cometa cumplió la edad y no tiene las semanas, no cometan la torpeza que a diario veo en Colpensiones, especialmente de retirar 10, 15, 20 millones, o en los fondos privados 40 o 50 millones de pesos. No, con esta reforma esos pesitos van a pesar mucho
para su futuro pensional. No retiren los dineros que tengan en el fondo privado o en Colpensiones, a ver qué pasa. Muy bien, importante recomendación. Sí, señor. Doctor Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. El doctor Oscar Iván Palacio, abogado, experto en materia pensional.